Mi nombre es Mariana Alonso Bra y estoy participando en estas quintas jornadas de estudios organizacionales a partir de la ponencia La reemergencia de la burocracia en la era digital. El objetivo del trabajo es reconsiderar el fenómeno burocrático en tanto forma organizacional fundacional de la modernidad a la luz de las tendencias de negocio y organizacionales de las últimas décadas. La idea es que esta emergencia de lo burocrático tiene un primer periodo fundacional, un segundo periodo más claramente identificado de diferentes producciones y autores que yo denominé como postfordista, pero que se ubicaría entre los 70 y los 90 y un poco el trabajo plantea la validez de señalar una nueva reemergencia a partir de los 2000, del 2010 sobre todo. Desde el concepto fundacional, lo burocrático está considerado desde la perspectiva weberiana como la escisión entre los procesos de decisión y ejecución, lo cual conllevan otros procesos muy intensos de control. En general como caracterización del fenómeno burocrático en escala organizacional o social. Lo burocrático se caracteriza por poder moverse en grandes escalas, de forma permanente y a su vez con una producción uniforme y una estructura única. Que acompañada del clásico organigrama, que supone entonces horizontalmente una fuerte división del trabajo y por lo tanto también un desarrollo muy importante de la línea vertical. Lo que permitieron estas estructuras fue aportar homogeneidad en gran escala, previsibilidad, seguridad y certeza. Eh, Acompañando otros procesos políticos sociales más amplios propios de la consolidación de la modernidad, como la constitución de individuos y a su vez esa totalización propia de los estados-nación, ¿no? Como este doble movimiento de individuación, totalización, que es propio de esas estructuras burocráticas y que suponen la disolución de lo particular y del acontecimiento que es interpretado como desvío, ¿no? Todo lo que es diverso, lo particular, lo específico, lo personal, queda por fuera de estas nuevas formas de estructurar que se vuelven predominantes, ¿no? A partir de principios del siglo XX, sin ninguna duda. Aunque tienen un lento proceso de construcción previo. Esta forma burocrática, tal como lo identifica Weber, estas formas de lo burocrático se expresan en todos los planos de la vida social, ya sea en lo religioso, como en lo político, como en lo económico, digamos, hoy diríamos gestionando, este fenómeno que es el de las masas, de la masificación o el fenómeno de la democratización visto desde distintos planos. O sea, tiene que ver con ese formato burocrático, lo adquieren las iglesias, el Estado, los partidos, los sindicatos y cualquier actividad económica, ¿no? Sobre todo en términos de formas predominantes. De ese periodo fundacional se puede considerar una nueva recreación de lo burocrático en cierta discontinuidad a partir de los 60, de los 70, más claramente los 80 y los 90, que se da en principio en el plano económico, pero
que después se traslada también al plano político y religioso y en general de cualquier tipo de organización. Acá está calificado como un periodo postfordista, donde hay un proceso de reconfiguración de lo económico, de los mercados, de la producción a partir de la crisis de los 70, de lo político a partir de los procesos de reforma y ajuste estructural, y en general de lo cultural que algunos autores interpretan como un proceso de desinstitucionalización de lo social. Esto hace que aparezca aquello que fue excluido, velado desde esa organización burocrática previa, es decir, lo particular, la diferencia, lo incierto, que reaparecen como dimensiones constitutivas de lo social y que en todo caso, más que excluir, hay que gestionar o que hay que administrar desde una nueva regulación con un nuevo carácter que podríamos denominar regulación postburocrática. Estos procesos de desburocratización suponen a su vez la instalación o reinstalación de nuevas herramientas, métodos y intervenciones de orden burocrático, que a diferencia del periodo previo van a convivir con este universo postburocrático o contraburocrático. Esa simultaneidad tiene que ver con la necesidad de darle direccionalidad, gobernabilidad, integración a esa diversidad o esa incertidumbre que vuelve a reaparecer en la vida social. Y fundamentalmente esa certidumbre es a partir de estas herramientas, de estas viejas, renovadas ahora herramientas burocráticas como las normas, los protocolos y diferentes formas de estandarización. Una podría señalar que lo burocrático es condición de posibilidad de esa nueva actividad, en principio económica, globalizada, pero no solo económica, sino también política y cultural. Así, esa producción que aparece claramente segmentada globalmente a partir de los 70, con diferentes puntos geográficos del proceso productivo, aparece necesariamente complementada con las normas de calidad, ¿no? Las ISO son paradigmáticas del periodo, o la emergencia de esos servicios personales deslocalizados, también producto de ese proceso de globalización, que entonces deslocalizados, terciarizados, muchas veces más de un grado, requieren en paralelo un fuerte proceso de integración, de homogeneización, de uniformización. Es el caso, por ejemplo, de los manuales de un call center o de los protocolos para la atención al cliente de grandes marcas globalizadas, o incluso esos manuales de venta telefónica, de venta a través de la web, etcétera, etcétera. Y además, un tercer aspecto fundamental en este periodo donde lo burocrático reaparece para acompañar ese proceso de fragmentación, diversificación, articulación de lo muy distante que trae la globalización, es la expansión de los intangibles, ¿no? Las marcas y las franquicias que tienen un alcance global y donde el protocolo, la estandarización, justamente ese proceso de homogeneización propio de lo burocrático es el centro del negocio, es la posibilidad de existencia de la marca en tanto tal y por lo tanto de la franquicia. A partir de este fenómeno posfordista, este ciclo posfordista, puede darse por culminado quizás alrededor del 2000
y a partir del 2000, del 2010, en el sentido estricto, podría hablarse de un tercer ciclo, ¿no? Como una nueva emergencia de lo burocrático que, digamos, parte del periodo previo y en algún sentido lo continúa, pero que adopta características hasta entonces inéditas. En principio, en términos económicos, se habla de un nuevo ciclo de la economía capitalista, es un ciclo ya fundado directamente, no solo desde del sector terciario, desde los servicios como en el periodo previo, sino desde un tipo de servicios en particular que es intangible y que es la gestión de los datos, ¿no? Nisek habla de un capitalismo avanzado centrado en la extracción y uso de un tipo particular de materia prima, los datos, ¿no? Que comienzan a poder ser grabados, o sea, registrados a gran escala y a su vez almacenados en esas grandes cantidades con, digamos, dadas posibilidades de infraestructura digital que eran inexistentes décadas atrás. A su vez hay una transformación en el proceso productivo, donde el proceso laboral es cada vez más inmaterial y se habla de la emergencia de una economía cognitiva o una economía digital. En la vida cotidiana, en lo cultural, hay una transformación muy fuerte. O sea, esta emergencia de lo digital no solo tiene una fase económica, sino muy importante, una fase cultural y una transformación que se estudiaba por diferentes autores de diferentes perspectivas. En el caso de Tulhan, habla de esta vida cotidiana de no cosas y las cosas transformadas en infómatas. ¿No? Está como estos objetos que ya dejan de ser cosas y que son como portadores de datos. Y en lo político también hay producciones muy interesantes en relación con esta transformación de lo digital, que tienen que ver con esta nueva gubernamentalidad, ¿sí? O estas nuevas relaciones de poder que se construyen a partir de ese mundo paralelo, el de la web o el mundo digital, que interviene regulando las interacciones sociales y por lo tanto articulando políticamente lo social. ¿No? Tanto como en la burocracia en su periodo fundacional, que tiene como un aspecto organizacional, económico, político y social, esos diferentes planos pueden reconocerse también en este ciclo, en la posibilidad de un ciclo más contemporáneo, donde lo burocrático vuelve a aparecer. El centro de esta emergencia son las plataformas, en tanto estas infraestructuras digitales que permiten el intercambio entre dos o más grupos. ¿Sí? Esas plataformas suponen una nueva forma de construir homogeneidad, de estructurar, parecida al manual de procedimientos, parecida a las normas de calidad, pero mucho más sofisticada, ya que no solo van en paralelo a esa diversidad, a esa diferencia que trajo la globalización como en el periodo previo, sino que se mueven en simultaneidad con esa diferencia, con lo particular, con lo individual. Es una uniformidad, además que gana mucha mayor escala, una escala ilimitada, es la escala del mundo web, y a su vez puede manejarse en la diferencia, ¿no? Puede estructurar, puede homogeneizar y puede diferenciar. O sea que no desaparece la diferencia, ni va en paralelo a la diferencia, sino que puede ir y volver de lo particular, de la diferencia, de lo personal. Dice Nisek que a través de la digitalización, la interacción social aparece como productora de datos y esta se puede gestionar en grandes escalas
y para usos cada vez más diversos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía de la Big Data y lo que esto supone también en términos económicos y en términos políticos. También señala este mismo autor que aparece como una nueva lógica de negocios que tiene que ver con operar en cualquier parte, o sea, si bien ya el fenómeno de globalización es preexistente, esa globalización en el espacio digital es mucho más fluida y mucho más ilimitada. Tiene funcionamiento en efecto de red, o sea que va creciendo en una progresión geométrica, ¿no? Como que las aplicaciones, y por eso, digamos, tienen estas subvenciones cruzadas, o sea, determinados servicios gratuitos para poder sumar usuarios. A la medida que se suman usuarios, automáticamente traen nuevos usuarios, ¿no? Y también lo que señala que son importantes estructuradores y controladoras de las interacciones, las plataformas en tanto tal. Si bien aparecen y se presentan públicamente como espacios para la fuerza del mercado, en realidad esos espacios tienen valor en sí mismo por la estructuración y la normalización que ofrecen de esas interacciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una plataforma de servicios como Uber o como cualquiera de transporte, lo que hace es ofrecer certeza, uniformidad, previsibilidad a esa interacción entre dos particulares desconocidos, ¿no? Lo mismo podríamos pensar en cualquier otro servicio como Tinder, ¿no? Como regular la interacción entre dos desconocidos, o las plataformas de servicios para alojamiento, todas funcionan de la misma forma, ¿no? Ofrecer certeza desde un plano de incerteza sin intervenir directamente en el servicio. O sea que el servicio que presta la plataforma es simplemente, y no simplemente, y no solo simplemente, ofrecer certeza y regular esa interacción. Si comparamos este periodo actual respecto del periodo fundacional, es mucho más importante en términos de alcance, de potencia y de la condición político y cultural que involucra. En cuanto al alcance, lo burocrático constitutivo de la organización moderna se movía en el espacio público, o sea, el espacio estatal, laboral, social, económico, mientras que este mundo digital a través de las aplicaciones regula las interacciones más personales, más cotidianas, más privadas. En cuanto a las capacidades, esa burocracia tradicional, primera, suponía la exclusión de la diversidad, de lo particular, de la movilidad, de la innovación, mientras que estas nuevas formas burocráticas no solo van a la par de la diversidad, sino que pueden interactuar en simultaneidad con lo diverso, con lo particular, con lo personal, con lo privado. ¿eh? Y en cuanto a la condición política y cultural, antes, sí, lo burocrático claramente era un fuerte disciplinamiento organizacional y social y aparecía ese disciplinamiento o ese carácter de autoridad vertical, como controles explícitos, vigentes, abiertos, que violentaban cierta autonomía de los diferentes actores, sean organizacionales o sociales. Mientras que en la actualidad esa condición política es más potente aún, más fuerte aún, porque es caracterizada como soft, ¿no? Uno de los autores considerados, Adam, habla de que es indolora, casi imperceptible, donde concedemos el poder de guiar nuestra cotidianeidad espontáneamente, naturalmente, inocentemente, ¿no? Y finalmente, para cerrar, seleccioné 3 frases
en la intención de ilustrar esta continuidad y a su vez discontinuidad entre la burocracia en su momento fundacional y la hipótesis de una nueva reemergencia de lo burocrático como interpretación de este nuevo mundo digital. La primera frase es de Weber, de 1930, es la edición de Economía y Sociedad, está producida antes de 1930. Dice, la dominación burocrática significa la dominación de la impersonalidad formalista, sin ira y sin ambición, sin odio y sin pasión, o sea, sin amor y sin entusiasmo, sometida tan solo a la presión del deber ser estricto, formalmente igual para todos. Saddam, un filósofo francés contemporáneo, dice, se trata de la emergencia de una suerte de humanidad paralela, capaz de procesar y administrar de manera infinitamente más eficaz, profundizando la agonía del antropocentrismo moderno para dar lugar a una gubernamentalidad algorítmica que pone en riesgo nuestra soberanía. Y otro autor contemporáneo también que mencioné dice, la Alexa de Amazon no es un autómata, sino un infómata. Le falta por completo la magia de la cosa. Cuando todo se vuelve calculable, la felicidad desaparece. La felicidad es un acontecer que escapa a todo cálculo. Hay una íntima conexión entre la magia y la felicidad. La vida calculable y optimizada está llena de magia y por lo tanto de felicidad. Muchas gracias y cualquier información o consulta o inquietud, acá queda el contacto oficial de la jornada.